¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde recorremos las enseñanzas, sobre todo de los últimos romanos pontífices, de aquellos a quienes llamaba Santa Catalina de Siena nuestros dulces Cristos en la tierra. Y recorremos las enseñanzas ya del magisterio ordinario, del magisterio extraordinario, y concretamente desde el programa pasado hemos comenzado a recorrer las enseñanzas de San Juan Pablo II en lo que se conoce como la teología del cuerpo. Una enseñanza fundamental para nuestros tiempos porque, en cierta manera, podríamos decir, previendo lo que podía venir, el Papa San Juan Pablo II nos da una perspectiva clara de la antropología auténtica. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que es la que está grabando este programa, también a nuestros hermanos, nuestros amigos de Arequipa, que son los que se encargan de que este programa llegue a tu hogar. Y saludamos al Padre Andrés Gutiérrez, que nos acompaña una vez más. Padre, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto compartir, como siempre, este espacio con ustedes. Padre, ¿qué le parece si hacemos un breve resumen de lo que es? Porque tal vez algunos recién están viendo este primer programa. Les invitamos a que recurran al programa de la semana anterior para poder enterarse bien y poder seguir la secuencia. Pero, aunque sea a modo de, digamos, de aperitivo, voy a silenciar mi celular, que me he olvidado de silenciarlo, a modo de aperitivo, un poquitito, ¿dónde se origina esta teología del cuerpo? ¿Por qué San Juan Pablo II decide darnos estas enseñanzas a través de las catequesis? Sí, la teología del cuerpo ya había nacido en la mente y en el corazón de San Juan Pablo II cuando era cardenal, cuando hace 3 libros, ya desde obispo, arzobispo, cardenal, que van plasmando su gran pensamiento en defensa de la dignidad humana, de la dignidad de la persona, en frente de todos los ataques que estaba sufriendo la persona en su vida, en su cuerpo, en la familia, en la sociedad, y quiere hacer una defensa con argumentos y fundamentos sólidos en la filosofía, en la teología, y entonces escribe Acto y Persona, que es un libro más bien filosófico. Después escribe Amor y Responsabilidad, y después tenía ya escrito Varón y Mujer los creó, y en esa coyuntura pues es elegido como sumo pontífice y pensó que, pues, cómo no lanzar este último proyecto de antropología teológica en defensa del ser humano como magisterio ordinario pontificio en las catequesis de los miércoles. Entonces, pues unas 134, 33 catequesis dio todos los miércoles del año 79 hasta el año 84. Y este proyecto, estas enseñanzas de catequesis se convirtieron en lo que ahora se conoce como teología del cuerpo. Entonces, esto ha sido un breve resumen, pero vemos que el Espíritu Santo pues pensó que este contenido era importante y de un libro, de un teólogo que iba a ser, se convierte en magisterio ordinario pontificio como enseñanza para toda la Iglesia. Fijémonos cómo la providencia va actuando y nos lega, nos acerca estas enseñanzas ya como parte de las enseñanzas magisteriales de nuestra Iglesia. Padre, bueno, me imagino que comenzaremos ya dentro de esas divisiones que también nos había dicho en el programa anterior que tenía la misma enseñanza de la teología del cuerpo, comenzaremos ya a introducirnos dentro de estas etapas, ¿no? Sí, el sumo pontífice San Juan Pablo II divide estas enseñanzas, estas 133 catequesis,
se puede decir en 3 partes, que es el hombre original, que es, pues va a hacer un análisis de los textos bíblicos del Génesis que nos vislumbran lo que pasó con Adán y Eva, la creación de Adán y Eva, cómo era su perfil teológico y psicológico, y qué pasó con el pecado original y qué resultó, cuál era la condición de Adán y Eva después de la caída, qué trajo eso, qué cambios trajo eso en su perfil teológico y en su perfil psicológico, ¿no? Preciosos análisis que hace el Papa. Después, y es lo que vamos a ir hablando en este programa. La segunda parte es el hombre histórico, que es nosotros, desde que tenemos el récord histórico del hombre, pues el sumo pontífice Juan Pablo II hace un análisis de cuál es la situación del hombre actual, el hombre histórico, que va hasta la segunda venida al final de los tiempos de Jesucristo, cuando ya se introducirá, con la resurrección de los muertos y el fin de los tiempos, se introducirá el hombre escatológico, que es el hombre ya neumatizado, espiritualizado, con cuerpo y alma eterno, ya en la gloria del cielo, ya pues si es condenado pues en el infierno, ¿no? El hombre escatológico. Pero nos da a entender que estamos llamados a cosas grandes, y entonces analiza los textos de la resurrección para darnos a entender cómo será de alguna manera ese hombre escatológico. Esta es las catequesis, pero después entra en otra sección que son los sacramentos, y específicamente el sacramento del matrimonio. Habla también de el celibato por el reino de los cielos, la virginidad, y así hace una apología del magisterio de San Pablo VI acerca de la Humanae Vitae y todo el magisterio pontificio sobre la enseñanza de la virginidad y el matrimonio y lo que se debe respetar dentro de esas instituciones para que el hombre se desarrolle según su vocación. Habíamos visto en el programa anterior de que justamente a raíz de una breve frase de San Pablo VI, que decía que para comprender auténticamente la antropología había que ir al principio, y justamente es allí donde se remonta San Juan Pablo II con este hombre salido de las manos de Dios. Es como una suerte de referente para, en cierta manera, comprender lo que Dios espera o lo que Dios esperaba del hombre cuando lo crea, y de esa forma ayudarnos a nosotros a poder comprender lo que ahora podríamos o deberíamos lograr. Sí, desde luego toma pie de las palabras de Jesús cuando le hablan los fariseos y los escribas acerca de si era lícito divorciarse, o sea que hace referencia precisamente a, porque como en todos los tiempos el matrimonio nunca ha sido algo fácil, entonces el pueblo de Israel, Moisés había permitido el divorcio, pero entonces cuando le preguntan a Jesús, Jesús hace precisamente 2 veces referencia al principio, pero en el principio no fue así. Pero en el principio Dios creó al varón y a la mujer, y entonces San Juan Pablo II piensa correctamente que hay que hacer referencia a ese principio, hay que estudiarlo, hay que ver qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de ese principio para entender cuál fue la idea, el plan de Dios sobre el amor humano, el plan divino sobre el amor humano. Y es precioso las intuiciones
y las enseñanzas que San Juan Pablo II saca de este estudio del hombre original. Si le parece, padre, nos vamos introduciendo justamente en estas enseñanzas de ese hombre. Hay que tener en cuenta, cuando se habla de hombre propiamente, estamos hablando del varón y la mujer. Luego, Por supuesto. los machistas nos apropiamos de la palabra hombre para solo los varones, pero no, estamos hablando del hombre, como Dios lo pensó. Y bueno, vamos ahora a comenzar a recorrer ese pensamiento de Dios, que evidentemente todo lo que Dios piensa lo puede crear al instante, y piensa en el hombre y lo hace de esta forma. Sí, y efectivamente nos da un fundamento para poder captar la dignidad con la que Dios nos ha dotado, en diferencia de todo el resto de la creación, ¿no? Y empieza el pontífice analizando o comentando que hay dos recuentos de la creación, ¿no? Hay dos episodios, por así decirlo, en los primeros 2 capítulos del Génesis que recuentan la creación. Y entonces los estudiosos ya han pues establecido que responde esos 2 recuentos pues a una redacción que fue en un caso de parte de los sacerdotes y en otro caso de parte de el texto yahwista y el texto sacerdotal, ¿no? Y esos rasgos que demuestran la variación de esos textos, el Papa pues hace unas intuiciones y unas conclusiones que son preciosas. Primero que todo, hay que decir que cuando el texto del Génesis habla acerca de y Dios tomó barro de la tierra y formó al primer hombre y le insufló el aliento de vida, pues debemos entender que el hombre es un compuesto sustancial de cuerpo y espíritu, que tenemos una antropología compuesta, que todo hombre, esta es nuestra naturaleza humana, esta es nuestra herencia, nos componemos de un cuerpo y un espíritu, y que el espíritu viene directamente de parte de Dios, le insufló el aliento de la vida, el espíritu. Entonces no somos simplemente materia, no somos un producto de la evolución así sin más, no somos pues el producto del azar o de la suerte. Esto va en contra de un evolucionismo que quisiera vernos como monos evolucionados, progresados, ¿no? Es imposible, porque filosóficamente lo que es más nunca puede derivar de lo que es menos, ¿no? Nunca. Las consecuencias de la causa y efecto. El efecto jamás puede ser superior a la causa. Tiene que haber una intervención por parte de Dios en que nos otorga el espíritu, nuestra alma, con las facultades superiores de inteligencia, memoria, voluntad, etcétera, ¿no? Entonces, eso está claro en el texto del Génesis, y después el Papa se centra en que después de haber creado al hombre, recuenta cómo se encuentra el mismo hombre delante de la creación. Con esta frase preciosa, no es bueno que el hombre esté solo, San Juan Pablo II luego hace un análisis del texto que va presentando toda la creación, las criaturas, los animales, y van desfilando delante de este hombre espiritual,
que es Adán, este cuerpo espiritual con un espíritu, y le va dando nombre a todas las criaturas que desfilan delante de él. El hecho de que le dé nombre ya denota una superioridad por parte de Adán de cara al resto de la creación, porque pues el nombrar es ya tener, como en el Antiguo Testamento, es ya tener como un poder, una superioridad sobre la cosa o lo que es nombrado, ¿no? Y concluye el texto que en ninguna de estas criaturas halló a Adán un compañero adecuado. Esto quiere decir que las criaturas no pueden tener una relación personal con Adán, ¿eh? Porque no son personas. Las criaturas, los animales, la creación, el cosmos, no hay personalidad en esas criaturas. Son simplemente criaturas. Y entonces el hombre que ha sido creado para la relación personal no encuentra en las otras criaturas la ayuda adecuada para desarrollarse en relación personal. Y esto, claro, tiene muchas conclusiones, incluso para nuestros días, nuestra época, nuestros tiempos, porque hay voces que quieren hacer de los animales personas, quieren declararlos personas, y quieren hacer de los seres humanos no personas, dependiendo de qué cualidades o qué atributos no están demostrando en su capacidad actual, ¿no? Entonces esto tiene mucha aplicación y se puede hablar un poquito acerca de ello. Sí. Está clarísimo y vamos, creo yo que es súper interesante el comprender esto porque, como decía usted, ¿no? En nuestros tiempos, en estos momentos que nos está tocando vivir, en donde parece que todo se trastoca, que hemos dejado de lado en algunos casos el sentido común, es importante darnos cuenta de que hay una diferencia enorme, un salto gigante entre lo que es la creación del resto de las criaturas y lo que es la creación del hombre. Ese hombre que recibe un alma espiritual por parte de Dios directamente. Y esto también, Padre, nos pone en dos cosas. Me gustaría que profundicemos un poquito en esto, pero le dejo también esta inquietud, porque una de las cosas que esta sociedad nos dice, entre comillas, son estas leyes de salud reproductiva, como si el hombre fuese un reproductor más dentro de la creación. Y nos olvidamos, entre otras cosas, que el hombre procrea, porque de papá y de mamá no viene el alma espiritual, sino que es el mismo Dios el que le da un alma a cada ser humano que existe en el mundo. Así es. Bueno, los textos están claros. Yo he aludido al segundo relato de la creación cuando Dios del barro de la tierra va creando al hombre, formando al hombre y le insufla su aliento de vida. El primer relato, que es el relato sacerdotal, se podría decir más sucinto, pero también igualmente incisivo, cuando Dios dice después, en el sexto día, después de haber dicho, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase la materia y todo lo demás creación, cuando va a crear el hombre, pausa y dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Esas son palabras que no ha dicho para el resto de la creación. Entonces eso da a entender claramente que el hombre
está moldeado, está según el patrón divino, que es un patrón personal, es un patrón espiritual, es un patrón de relación. Y solo en la relación puede el hombre realizarse como criatura, ¿no? Entonces, ya desde el comienzo vemos estas coordenadas que son importantísimas para comprender quiénes somos delante de la creación, ¿no? De cara a la creación. No somos parte de la naturaleza. Contra lo que muchos ecologistas, etcétera, quieren decirnos hoy, que el hombre es un parásito, que el hombre está de sobra, que el hombre está destruyendo el planeta, y entonces se requiere pues toda una propaganda de control de natalidad, de no reproducción, de reducción de población, etcétera, etcétera, que es absolutamente falso, ideológico y tendencioso. Veamos todas las deducciones y conclusiones que podemos sacar de algo que muchos, incluso, padre, lo toman como un mito, ¿no? O sea, no, la creación del hombre es una parábola, un cuentecito. Pero es que Dios nos enseña cosas muy profundas dentro de la sencillez de ese texto. Y estos puntos que usted está resaltando, que evidentemente resaltó San Juan Pablo II en su catequesis, nos muestran a las claras de que la Sagrada Escritura tiene que ser leída con mucho detenimiento, y no tenemos que buscar en ella un libro de ciencia, sino que tenemos que buscar una enseñanza que va más allá de la ciencia, porque la ciencia experimenta lo que es palpable, pero la Sagrada Escritura nos enseña lo que no es palpable, pero que es más real que lo palpable. Sí, sí, sí. Y curiosamente, el Papa sigue, digamos, desarrollando estas catequesis del hombre original, como se encontraba salido de las manos de Dios, y al no encontrar una ayuda adecuada porque el hombre encontró algo, pero no encontró a alguien. Claro. Y eso es hermoso, porque la inteligencia más infantil de un niño puede comprender perfectamente que su relación con sus hermanos, su papá, su mamá, es muy distinta a la relación que puede tener con una vaca, una oveja o un perro, ¿no? Y entonces esta diferencia la tenemos que tener muy en cuenta para defender la dignidad humana. Entonces esto es algo profundo y hermoso. Una dignidad humana que va más allá, como lo decía usted también, padre, de la respuesta que el hombre dé exterior, porque muchas veces también descartamos en esta sociedad al ser humano porque ya no produce, porque ya no puede moverse, porque ya, entre comillas, no sirve para la sociedad más que como un gasto. Y nos olvidamos de lo que ese ser humano es en sí, que la dignidad no la da ni la ley ni la capacidad de hacer o no hacer, porque entonces un bebé de pocos meses podría ser desechado porque no produce nada. Sí, es una esperanza de producción, pero en ese momento no está produciendo. Y entonces esos parámetros no nos sirven para ver la auténtica dignidad humana, ¿no? Así es, así es. Y este riesgo que estamos corriendo actualmente de despreciar la dignidad humana, pues con estas catequesis la Iglesia desea poner esos fundamentos, y de aquí también el Papa hablará, apoyado en el magisterio pontificio previo, para desarrollar la dignidad humana dentro del contexto de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces veamos que esto tiene ramificaciones y repercusiones amplias
para poder pues ayudar al recto pensar de la sociedad, que es una de las tareas de la Iglesia. Puntos, como ven, que se van combinando, entroncando y que se van ramificando a la vez para mostrarnos de que la doctrina de la Iglesia es una, pero también es variada en sus distintos aspectos. Y fíjense qué grandeza la de nuestra fe. No es algo baladí, no es algo para vivirlo solamente los domingos. Es algo que tiene que hacerse vida en nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos para ya meternos más a fondo en este magisterio pontificio. No se vayan.
Bienvenidos a esta segunda parte, podríamos decir, de Magisterio Pontificio. Ya estamos de vuelta de nuestra pausa. Estamos en el principio, nos hemos remontado al inicio de la creación y ahora nos vamos a introducir en un momento cumbre. Padre, aparentemente, y uno cuando lee la Sagrada Escritura, como que en cierta forma no cae en la cuenta de esa profundidad que le da San Juan Pablo II a esa soledad de Adán frente a las otras criaturas. Y es algo fundamental, es algo muy grande que nos enseña Dios a través de este punto que es tocado, iba a decir, tan sencillamente como diciendo, y Adán no encontró entre ellas ninguna ayuda adecuada. Pero, claro, nadie se pone a pensar en la soledad que sintió con respecto a las demás criaturas. Sí, desde luego, de cara a todo lo demás, pues Adán tendría que haber llegado a la conclusión, muy bien, las criaturas que he visto tienen cuerpo, tienen peso, tienen extensión, se reproducen, se comen, descansan. Yo también tengo cuerpo, descanso, como, yo soy como las demás cosas, una cosa entre cosas. Tendría que haber llegado a esa conclusión si Adán fuera parte de la naturaleza. Tendría que haber llegado, yo soy una criatura más entre todas las demás creaciones. Pero siguió estando solo. Entonces, eso nos da a entender dos cosas: que Adán no es como las demás criaturas. Cuando digo Adán, entiéndase, como hemos aludido antes, Adán y Eva, lógico, pero el texto señala este momento previo para darnos a entender dos cosas, hablando solamente de Adán. Primero, que está solo entre la creación. Segundo, que esa misma soledad le da a entender a Adán que tiene una relación única y especial con su creador, con Dios. Qué importante, porque nosotros tenemos como seres humanos un vínculo, inquebrantable, ineludible, de una exigencia de relación con Dios, que es de donde salimos, de donde somos creados, de donde somos plasmados a imagen y semejanza suya. Entonces Adán comprende que no es como las demás criaturas, pero que tiene una relación ineludible con Dios, su autor. Qué hermoso, qué hermoso. Y eso nos da a entender que no podemos admitir el ateísmo. No se da en nuestra estructura personal, en nuestra exigencia personal. No se puede, el ateísmo no es tenible, no, como filosofía ni como modo de vida, porque todo nuestro ser, especialmente nuestro espíritu, está clamando relación con su autor. Padre, también, o sea, esto nos despierta justamente eso, ¿no? El hombre es un ser que, por un lado, es religioso, necesita una relación con su creador, con su autor, pero por el otro lado también es un ser social, es decir, buscó la sociabilidad con los otros seres, pero se dio cuenta de que necesitaba uno semejante a él para poder entablar esa relación social. Sí, así es. Y entonces él siguió estando solo y Dios lo sabía. Y entonces, con las palabras alusivas de que le envió un letargo profundo, o sea, un sueño profundo,
y de él mismo Dios arrancó una costilla y formó a Eva, a la mujer, y cuando se despertó dice unas palabras que nos dan a entender que al fin pudo relacionarse personalmente con esta nueva criatura y por tanto que esta nueva criatura también era persona, que también tenía un espíritu. Y, y, y por tanto estamos hablando de una creación que pone a los dos en el mismo nivel de dignidad. Los dos comparten, tienen la misma dignidad, porque se relacionan como personas. Y esto es importante decirlo porque ya desde el inicio la tradición judeocristiana basada en esta revelación, en estas escrituras, pues ensalza a la mujer, digamos, al mismo nivel que el varón, como tiene que ser, como criaturas que originan en Dios, pero que están separadas del resto de la creación por esa cualidad que llamamos persona, personalidad. Y eso alude a la realidad espiritual de estas personas que ya se pueden relacionar entre ellos, ¿no? Y es la tradición judeocristiana es la única que ha originado esta igualdad de dignidad entre el varón y la mujer. Este es un punto que justamente se lo quería preguntar, ya me lo respondió, porque también nos hace pensar en nuestros días, Padre, qué error tan grande el de aquellos que piensan que la fe es la que ha machacado a la mujer, que la fe es la que ha hecho que el varón se enseñoree de tal manera que secunde, o sea, ponga en un segundo plano a la mujer, cuando en realidad ha sido nuestra fe, y justamente lo que usted decía, la fe judeo-cristiana, la que ha ido paulatinamente poniendo a la mujer en el lugar que tenía que estar y que, iba a decir, es mucho más que el lugar que hoy se le pretende dar, porque hoy con el feminismo malentendido se quiere hacer una competencia entre varón y mujer y nos olvidamos de esa complementariedad de la que usted habló, ¿no? La complementariedad está inscrita, está programada ya desde el inicio, como para decir que no está completo ni el varón ni la mujer por sí solos, ¿no? Y esto es un punto muy profundo que dará pie a todas unas intuiciones y enseñanzas sobre el matrimonio, sobre la relación entre el varón y la mujer, sobre el camino que deben seguir en su crecimiento como pareja a lo largo de la historia, ¿no? Después hablaremos de qué pasó con el pecado original y cuáles fueron los resultados, Fueron las pero consecuencias. originalmente, en el principio, la complementariedad era una riqueza donde se relacionaban mutuamente desde un punto de vista de respeto, de amor, de de comprensión mutua y de no usarse mutuamente, ¿no? Y por eso el texto lo describe sucintamente, como señala San Juan Pablo II, y estaban desnudos y no sentían vergüenza, porque no sentían que la mirada o el trato recíproco era un trato de uso, Claro. sino de amor, de respeto. Qué importante es ir descubriendo todas estas cosas porque también nos da los matices de cómo deberíamos, por lo menos dentro de lo que se puede, pensar y construir hoy nuestros matrimonios, que están muy lejos de ser lo que lamentablemente hoy se ve. El padre Molina definía esto con una frase que parece dura, pero que es muy cierta, teniendo en cuenta de que es como
hacer un paralelo de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo con respecto al templo, ¿no? Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y el padre Molina decía, hemos hecho del matrimonio una cueva de ladrones, porque en realidad lo hemos transformado en una búsqueda de la satisfacción de nuestros egoísmos. Eso lo veremos ya cuando hablemos un poquitito más de lo que sucede después del pecado, como dijo el Padre. Pero hay una cosa, Padre, que también es importante deducir de este primer momento, y es que tanto al varón como a la mujer, a los dos juntos, les dice Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Es decir, no es algo exclusivo del varón, tampoco es algo exclusivo de la mujer, sino que es algo en conjunto que van a desarrollarlo. Y esto nos muestra a las claras cómo Dios tenía pensada esa dignidad igual que usted nos señalaba, ¿no? Sí, y este cometido es una bendición. O sea, y la bendición se proyecta en una actuación, en una vocación, en un modo de concebir la existencia. Porque la existencia nuestra en la tierra con la bendición de Dios nos dirige a la realización plena de nuestra naturaleza. Entonces, siguiendo esta bendición, se ve claramente que el matrimonio ha estado pensado precisamente para la procreación, que algunos autores recientes pues lo llaman la co-creación, porque están colaborando con Dios de tal manera que es una co-creación. Un término muy bonito que podemos también rescatar de estos primeros momentos del Génesis antes del pecado original. Hay que señalar que esa procreación, esa llamada a la procreación, es algo que Dios ha puesto, ha impreso incluso ya corporalmente, anatómicamente, en la complementariedad entre el varón y la mujer, pero que se diferencia radicalmente del apareamiento animal, porque también podemos argumentar, hay una complementariedad en los sexos en el mundo animal. Y sin embargo, en la co-creación, en la procreación humana, se está dando génesis a una persona nueva. Y eso implica una intervención actual, inmediata, por parte de Dios. Y entonces hay una diferencia abismal entre un apareamiento de animales, que es un tema de veterinaria, y una procreación humana, que estamos hablando de un tema netamente relacional y con su dimensión divina. Esto vuelvo a lo que dije hace un momento, nos abre los ojos con respecto a estas leyes que tienen unos términos que nos demuestran claramente lo que quieren pensar y hacer de nosotros. O por ejemplo, esas leyes de salud sexual y reproductiva, como si los seres humanos fuéramos animalitos que nos reproducimos. Y nos van cosificando casi sin darnos cuenta, Padre, y nos van cambiando los valores casi sin darnos cuenta, hasta que cuando estamos atrapados en la jaula decimos, ¿y yo qué hago aquí? Pues aquí te metiste solito casi sin darte cuenta, ¿no? Sí, y esto tiene implicaciones pues, en muchos ámbitos de nuestra vida personal, familiar y social. Claro. Y debemos volver a este magisterio para que nos fundamente, nos profundice, nos solidifique en la
en la verdad, porque esto es pura verdad, Claro. esto es como son las cosas. Eh, claro, tenemos que tener la visión complementaria de después de la caída y qué ha pasado, pero así se empieza, estamos empezando a establecer, fundamentar esta antropología adecuada, tan importante para Juan Pablo II, que después servirá para defender las enseñanzas eh, no fáciles del magisterio pontificio. Y para que nos vayamos dando cuenta, porque todo esto está entroncado, todo esto está unido, de tal manera que si yo desecho algo, se me viene toda la estructura abajo. Aquí no es que, bueno, no pasa nada si quitamos esto. No, no, pasa y pasa mucho, porque aquí el quitar las cosas es destrozar. Es como una suerte de reacción atómica, que fue lo que sucedió con el pecado, que ya lo vamos a ver en el próximo programa, una suerte de reacción atómica, reacción nuclear, que destroza al ser humano y que lo pone en ese lamentable estado de la caída. Qué tremendo, uno va pensando en todas estas cosas y dice, ¿cómo se nos ha ido de poco a poco de las manos toda esta enseñanza? Y qué gracia tan grande hemos tenido en estos últimos tiempos, Padre, con estos gigantes de la santidad en la cátedra de San Pedro, porque la responsabilidad es grande. O sea, venimos, iba a decir yo, prácticamente desde un León XIII en adelante, con una serie de papas que han sido gigantes, auténticamente gigantes, para traer toda esta enseñanza que hoy tenemos, ¿no? Sí, el siglo XX ha sido un siglo de sombras, con toda la destrucción y la obra del diablo, como aludimos la vez pasada con la oración de San Miguel Arcángel que escribe precisamente el Papa León XIII al final del siglo XIX. Y entonces el siglo XX tiene sombras, por supuesto, pero estas son lumbreras, estrellas que brillan en esa noche oscura y que nos señalan el camino. Como la noche estrellada, Juan Pablo II también precisamente usaba no me acuerdo, un teólogo, usaba esta comparación que pues el siglo XX con su oscuridad, en el siglo XX, con su oscuridad, habían brillado estrellas que nos señalan el camino, pero se necesitan astrónomos Ese, para que interpreten esa posición y esa luz y esas trayectorias de las estrellas. Necesitamos astrónomos que nos interpreten para que esa luz de las estrellas nos sea de utilidad en nuestras vidas. Padre, en un minutito, porque ya nos vamos a la oración de San Miguel Arcángel y después a pedirle la bendición a usted, la guinda con la que quiere que nos quedemos de este programa de hoy. Bueno, empezando a hablar del hombre original, hemos visto que el hombre no es parte de la naturaleza, sino es una criatura aparte, reservada, a quien Dios ha señalado con los dones de la inteligencia, de la voluntad, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso el Concilio Vaticano II resume esa doctrina diciendo que el hombre y solo el hombre es la criatura a quien Dios ha amado por sí misma, no en función de otras cosas, sino como fin en sí misma. Y Juan Pablo II, resumiendo, pues decía, las cosas se usan, las personas se aman. Y entonces es un buen criterio para discernir si estamos obrando bien en nuestro trato y relación con las demás personas, si las estamos usando
como para fines y medios personales o egoísticos, o las estamos amando por sí mismas como merece la dignidad personal con que hemos sido dotados por Dios. Pues ahí tenemos este punto fundamental que surge de la enseñanza de esos primeros instantes de la creación del hombre, varón y mujer. Vamos ahora a encomendar todas las intenciones que ustedes tienen y vamos a hacer una oración que es, iba a decir, a modo casi de un exorcismo. No digo que tenga el valor exorcístico, pero es una oración muy importante para nuestros tiempos. Una oración que León XIII, como dijo el padre recién, compuso ante una visión que Dios le dio y que está dirigida a San Miguel Arcángel. Decimos juntos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Su bendición, Padre, por favor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Padre, de verdad, muchísimas gracias por estas enseñanzas y bueno, Dios mediante nos encontramos la semana que viene. Muy bien, con gusto. Gracias a todos ustedes por habernos seguido. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, pues no te olvides, dale un like al programa, compártelo, para que así podamos llegar a mayor cantidad de gente. Y también, si es posible, ayúdanos para poder seguir adelante. En la parte de las descripciones tienes algunas formas de cómo poder hacerlo. También te recuerdo que estamos en la transición dentro de nuestras televisiones abiertas, la televisión de Arequipa, la televisión de Cusco, de la analogía a pasar al digital. Y justamente nuestro lema en este tiempo es NSE Digital. El cambio está en tus manos. Hasta la semana que viene.